El ser humano, incansablemente, busca modelos en los cuales hallarse reflejado. En la política, la música, el deporte y todas las cuestiones que estimulan apego. Y estos no siempre son ejemplares dignos de imitar. Por eso trato de mostrar otro tipo de estereotipo, que no se hizo popular por la televisión, pero que debemos conocer por su trabajo infatigable por el bien de los demás. En tal sentido, quiero presentar al padre José María Grigione. José María había nacido en el Litoral, un 10 de mayo de 1923, hijo de don Félix Grigione, que era un albañil, y Marta Cervesoni, ama de casa y madre de 9 hijos, ambos italianos. Estudió en la provincia de Buenos Aires, ordenándose sacerdote salesiano el 25 de octubre de 1952, y no tardaría demasiado en llegar a General Pico, donde comenzaría quizás su más preciada obra, la Escuela Nuestra Señora de Luján. Corría el año 1956 y en el terreno baldío de la plaza del barrio Este, que había comprado el padre Farinati en 1943, junto a la Plaza España, José comenzaría su lucha. Primero el padre Ochoa forma una comisión y años después el padre comprometió al pueblo con la obra, colaborando con donaciones, mano de obra inmensurables, actividades para juntar fondos. En 1961 se inauguró la capilla. Luego se forma el grupo de los batallones de exploradores de Don Bosco y la agrupación de guías católicas, la versión femenina de los Scouts. En 1962, José inició la campaña de los 1000 amigos para construir las aulas donde se enseñaba a los niños necesitados la educación escolar, los que hoy llamaríamos los chicos de la calle. Desertores escolares que quedaban fuera del sistema oficial de enseñanza por falta de bancos en la única escuela del barrio Este, la número 66, y por la situación social y familiar que no contribuía a promover la escolaridad de sus hijos. En esa época, el padre José se vale de todos los medios, kermeses, festivales, rifas, conciertos a beneficio, distribución de alcancías por el barrio, ferias de platos, campañas de ladrillo y diversas actividades que movilizaron al barrio Este y a todo el resto de General Pico. Más de una vez se lo vio a José arriba de andamios trabajando como un albañil más, y así como estaba, bajarse y dar misa, o bautizar, lo que hizo que la gente humilde lo amara. Así fue que el 19 de mayo de 1962 se comenzó a dar clase a los primeros alumnos. Desde el inicio fue muy fuerte el accionar de los colaboradores de la obra, padres, maestros, vecinos, porque no terminaría allí los esfuerzos para continuar mejorando las instalaciones, donde se sembraría la semilla de Don Bosco con ese eje en el sistema preventivo. Vivencia espiritual y educativa basada en el amor y la alegría. Yo no sabía que esto me gustaba. Ya desde muy chico, con un libro de mi abuelo, Raúl, un almanaque mundial, yo ya leía cosas que tenían que ver con la historia y la geografía. Y la política. Eso fue quedando en mí. Siempre me resultó mucho apego todo aquello que tuviera que ver con la geografía, la historia. Me iba de vacaciones y yo quería conocer un museo, aquello que tenía que ver con la historia, pero no sabía yo que podía yo transmitir esto, ¿no? Hasta que allá por el 2014, en la biblioteca de Corpico, con Marta Ondere, también socia nuestra, empezamos a pensar en que podíamos hacer un banco de datos, guardando fotografías viejas, cosas que tuvieran que ver con el pueblo, con la región, cosas que tuvieran. Y ya con la inserción en ese grupo de Héctor Pérez, Pocho, como lo conocemos todos, Raúl Rosas, y toda esa gente, empecé a descubrir que realmente quería no solo investigar, sino quería preservar, quería ir guardando en ese banco de datos cosas
salvarlas del olvido, ¿no? Incluso relatos históricos de gente normal del pueblo, y incluso empezó a vivir en mí un lema que es de un pensador maliense, que no me sale el apellido en este momento, pero que muchas veces repitió don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que decía que cada viejo que se muere es una biblioteca que se quema. Y entonces fue también ahí el querer empezar a escuchar a la gente mayor, a su relato, su vida, empezar a guardar costumbres, empezar a guardar incluso oficios. Ejemplo, el oficio de colchonero. Entonces, ¿quién hasta los años 70, que aparecen los primeros colchones de goma espuma y demás, no tuvo alguna vez en su casa un colchón de lana? Y que tenía toda una técnica y todo un escardillado, ¿no? para poder volver a mullirlo, a volver a hacerlo colchón realmente. Y entonces dije, no, todo esto hay que empezar a guardarlo. Y la historia anecdótica, la historia que se hace todos los días, la del personaje del pueblo, la del oficio, las historias del deporte y demás, tienen y están ligadas directamente a la historia oficial y a la historia dura, rígida, llena de datos. Y así fue como empecé a decir, por ejemplo, cuando la gente te preguntaba, ¿no sabes nada de la piedra fundamental de Pico? Y se dijo esto, el viejito aquel me dijo tal cosa, aquel otro relató en tal lado tal otra. Y eso me llevó a empezar a investigar, ¿no? Si vemos el álbum gráfico de General Pico y su departamento, el señor Ludovico Brudaglio, el cual narra los primeros 10 años del pueblo, y lo analizamos cuidadosamente, nos sorprenderemos con datos que no coinciden con la verdad y que se han repetido como verdades históricas. Al finalizar la introducción, se da como fecha de acabado el libro en noviembre de 1915, y el mismo se prueba que no fue hasta después de mayo de 1916, dado que Isaac Adler escribe su artículo sobre el primer cuerpo de Scouts el 19 de enero de 1916, y una de las últimas publicidades es de abril y corresponde a Casa Colombo. En las primeras hojas, el autor habla del sitio donde se enclava la ciudad, y refiriéndose al límite sur, dice: al sur, el departamento Santa Rosa de Tuay, sección 2, pero el departamento Quemuquemuy y Conelo ya existían desde 1915 y el libro es de 1916. Y aunque al pie de la página tiene una aclaración, no concuerda. También puede leerse en el epígrafe de la fotografía del señor Luis Martín, donde se ve la colocación de la piedra fundamental 11 de noviembre de 1915, cuando más arriba dice 1905. Errores que no pudieron quedar en libros de tal calidad, y más situándonos en la época en que se hizo. En la misma página de la foto mencionada se puede leer: a la colocación de la piedra fundamental asistieron el señor gobernador del territorio, doctor Diego González, el cual no está en la fotografía, el señor Manuel J. Guiraldes, entonces intendente de Buenos Aires, y en ese entonces el intendente de Buenos Aires era Carlos Rochetti. Y no fue hasta el 16 de marzo de 1906. Asumiendo Guiraldes recién en 1908, pero si Brudaglio publicó en 1916, no vio nunca los errores. Después nombra a Chaperruch como diputado de la provincia de Buenos Aires, cuando no lo fue hasta el año siguiente. Mi pregunta es, ¿ninguno de los nombrados leyó el borrador del álbum antes de que se diera la impresión? Chaperruch, por ejemplo. Soy de ir a entrevistar gente. De hecho, aprovecho mi profesión para visitar gente en su domicilio y entrar. Uno descubre historias todos los días. Yo soy enfermero, hace 29 años. Hace 27 que trabajo en la enfermería, que son los servicios sociales de la cooperativa Corpico. Pero hago una enfermería muy particular, que yo visito a los pacientes en su casa. Entonces, de repente vas a controlar una glucemia, por ejemplo, y es más la charla que se da que lo que tardás en hacer un test
ataques de glucemia. Entonces, uno de repente encuentra una fotografía, esa fotografía te encontrás que el señor ese trabajó en los talleres Maracó, entonces inevitablemente sale la charla que tiene que ver con Maracó. Y así fui encontrando y rescatando cosas, y después son esas personas que viven para siempre en cada uno de estos libros, porque los libros que nosotros hacemos desde la Asociación de Historiadores tienen que ver con eso, tienen que ver con las cosas cotidianas, pero había que darle un marco. Porque no fue casualidad que Maracó se instaló acá, no fue casualidad quiénes lo fundaron y cómo lo fundaron, no fue casualidad el ferrocarril, no fue casualidad nada. Como siempre digo, ni siquiera es casualidad que las estaciones estén a 15 kilómetros una de la otra. O sea, todo tenía que ver, tenía un porqué. Y después, uno va por simple deducción, por datos que va encontrando, que va haciendo y demás, se va muniendo de datos que decís, no, quiero más. Más adelante podemos leer a Juan Lorenzo Pozo en Las primeras luchas, que insiste con que en el día de la fundación estuvieron aquí autoridades no vistas en la fotografía como Guiraldes, el intendente de Buenos Aires, y agrega que algunos intentaban hacer fracasar el remate y que el argumento era que el ferrocarril sur no empalmaría aquí con el oeste, y que solo había un rumor de que el ingeniero inglés estaba trabajando en Catriló en el tendido del ferrocarril sur. Ese ingeniero era el mismo Allan, que había estado aquí jugando un partido de fútbol el 11 de septiembre entre su equipo y él, que era el de los locales, el cual relató él mismo en el mismo libro. Es decir, Allan estuvo trabajando aquí mucho tiempo antes de esa famosa llegada con 1.700 hombres el día del remate. Este es el relato de Aurelio Martí que narra el mismo libro de Brudalio. 1905. Es el Fútbol Club de General Pico, tan antiguo como el pueblo. Podríamos decir que ha nacido con él, pues ya en 1905 el ingeniero don Tomás Allan, entonces a las órdenes del Ferrocarril Pacífico, organizó un match que se llevó a cabo el 11 de agosto de dicho año, en los terrenos que hoy ocupa la estación Carlos Berg, formando un team con caracterizados ya vecinos de General Pico y otro con empleados del mismo señor Allan. Este partido terminó marcando un gol para cada bando y al finalizar se sirvió un lunch en el campamento del señor Allan. El team de General Pico estaba formado por los señores Federico Herranz, Mariano Rojo, comisario del pueblo, que era el señor Fraga, Araldo Eckel, Luis Castellanos, José López Torres Acosta, Juan Quez, Juan Lorenzo Pozo, Mariano Pagola y el doctor Puccinelli, y el team del ingeniero Allan, los señores Tomás Allan, Ángel Frechine, Gómez, Henry, Reina y Eduardo Lichman. Y así podríamos seguir nombrando a un montón más. Imagínate que yo encontré, voy a ir desde 1905 para atrás, ¿no? De hecho, hoy hablábamos con Hugo Ferrari de un título de La prehistoria. Esto es de Hugo Ferrari, no es mío. Él me hablaba de la prehistoria, que él dice, cuento la historia previa a 1810. Yo cuento la historia previa a 1905. Para 1895, el Censo Nacional dice que en el paraje de Las Liebres hay 1.500 personas. Dice los apellidos, en qué zona vivían, de dónde procedían, a qué se dedicaban, cuántos vivían por familia. Estamos hablando de 10 años de la fundación, previos a la fundación del pueblo. 2 años antes, el padre franciscano Fray Leonardo Herrera, que venía de la Orden de Río Cuarto, había bautizado el día 23 de octubre de 1893 alrededor de 80 niños. Si había 80 niños para bautizar, ¿cuántas familias había? Pero debería llamarnos tanto la atención ese dato si tenemos en el archivo histórico en Santa Rosa, Arauz, un expediente
que habla del primer crimen que hubo en este lugar. El primer crimen fue cuando Antonio Miranda mata a Juan Fortasín. Eso fue a finales de noviembre de 1889. 1889. Lo matan por un capón, por un cordero, pero eso no tendría nada de relevante, sería algo totalmente anecdótico. Lo importante de esto es que interviene en ese homicidio el juez de paz que venía de Intendente Alvear y el comisario. ¿Y qué dice la ley? Que para ese entonces tenía que tener más de 1000 habitantes el lugar para que hubiera un comisario y para que hubiera un juez de paz. Que si bien dependíamos de Alvear todavía, porque Alvear es previo a General Pico, en el lugar hubo, y está escrito, y está en el archivo histórico, el expediente completo. Desde cuando nació mi pueblo, la Chicago sudamericana, se conocieron varias personalidades que ya hemos presentado en otros escritos relacionados y hermanados con este trabajo, como lo es Las Liebres, General Pico 1879-1909, y ¿Qué le pasó a Brudaglio?, en los cuales los pioneros quedaron plasmados en una presentación que no los biografiaba ni nada por parecido, sino solamente que se los mencionaba como aquellos valientes que llegaron aquel 11 de noviembre de 1905 y comenzaron a hacer patria en este pedacito de tierra del distrito primero, letra C de la Pampa Central. Y justamente de este pedacito de fracción de tierra es que nos ocupamos en este escrito, tratando de completar los antes mencionados trabajos que presentan un lugar casi inhóspito y desértico hasta la llegada de ese famoso tren del 11 de noviembre de 1905, lo cual ya explicamos que no fue así, pero ahora ofreceremos datos concretos tomados del Censo Nacional realizado en 1895 y las cartas misioneras del padre franciscano Leonardo Herrera anteriores a este. 1895 en este lugar, ¿sí? 1895 en este lugar y antes también. Cuando arrancamos con Martita y Pocho, hacer esto de Marta Ondere y Héctor Pérez, para aquellos que no los conozcan, decidimos hacer un banco de datos. Hicimos una página en internet que es www.generalpicohistoria.com, que tiene no sé qué cantidad de trabajos incorporados. Ese mismo año decidimos intervenir en un grupo que era un movimiento de historiadores que había fundado Juan Antonio Martín en Ingeniero Luigi en el año 2001, junto con el señor Norberto Amateis, Fontana, y que acompañaron también a ese movimiento que nace en Luigi, Carlos Rodrigo de Realicó, don Neldo Giorgi de Lagos, Carlos Cachia de Alvear, mucha gente que siempre se dedicó a la historia. Realmente ellos son los verdaderos historiadores. Son nuestros padres fundadores, yo les llamo así, ¿no? Bueno, y el movimiento estuvo durante muchos años hasta que en el año 2019, con Homero González de la RUDE y con Griselda Francini de Realicó, decidimos institucionalizarlo. ¿Por qué? Porque era importante que los libros que se venían imprimiendo tuvieran el ISBN como corresponde. Teníamos que ya no podíamos seguir trabajando de la forma como un grupo de amigos que veníamos trabajando. Había que institucionalizarlo. Entonces se decidió, había que darle varias formas legales y se decidió por una asociación civil. Y dándose sentido al título, pienso que más de una vez nos olvidamos de los arquitectos de las pirámides y solo nos limitamos a pensar en quiénes la ocuparon o en qué dinastía, o pensamos en Alexandre Eiffel sin tener en cuenta a los otros ingenieros y diseñadores de la famosa Torre Parisina. Así, de esta manera, en todos los campos tenemos héroes famosos tocados con la varita del éxito como los Maradona o los Messi, y otros gigantes que quizás fueron tan buenos y campeones como ellos, pero que no trascendieron, porque no estuvieron para la foto o simplemente pasaron a ser parte de un número y en la posición en que estaban jamás les dio la luz del éxito.
Y eso mismo sucedió aquí, en General Pico. ¿Cuándo? Antes de sus inicios. Porque los documentos dicen claramente que antes de que estas tierras fueran de Eduardo Castex, codiciadas por Eduardo de Chaperruch, trazadas por Luis Aubin, edificadas y pobladas por cientos de colonos, ya estaban pobladas por no menos de 1.500 personas en toda la extensión de la letra C, del primer departamento territorial, según el censo de 1895. Es decir, que hoy conocemos casi como el departamento marcó toda esa fracción, y donde se asientan las poblaciones vecinas también de Espeluzzi, Dorila, Trebolares, Agustoni. Había una población estable unos 16 años antes de la fundación de nuestro querido pueblo, algo que siempre se dijo, pero que nadie escribió y aportó pruebas al respecto. Y quizás hoy las primeras pruebas más inequívocas que aportan, como dije, son el Censo Nacional de 1895, comenzado el día 18 de marzo en este lugar por el empadronador Juan Lavaronie, y el libro primero de la misión franciscana del Colegio San Francisco Solano de Río Cuarto, de bautismos, óleos, celebrados por el padre Fray Leonardo Herrera en el territorio de la Pampa Central. Todo esto se dio allá por 1893 en adelante. Yo siempre digo, yo no soy escritor. Es más, tengo la cara muy dura de haber, junto con algunos amigos como Ariel Dietz, por ejemplo, de haber formado ahora la SAD de General Pico, la Sociedad Argentina de Escritores en General Pico. Porque yo no escribo, tengo errores ortogramaticales, tengo horrores, dije, no errores. Escribir para mí es poder comunicar. Nosotros, los historiadores, y me siento en ese rol de historiador porque realmente creo que uno ya se ha convertido un poco en esto, ¿no? Tenemos la necesidad de comunicar, y si no lo hacemos a través de la radio, no lo hacemos a través de los escritos, no lo hacemos a través de la televisión, ¿por dónde comunicamos nuestra investigación? Entonces, encontré justamente en los libros, que bueno, estoy editando hace 4 años, nosotros solo lo damos a impresión, la edición sale completa de acá, y encontré a través de, por ejemplo, Viejo Mar, encontré a través de los diarios la posibilidad de poder comunicar el fruto de esas investigaciones, ¿no? Investigaciones que llevan mucho tiempo, que a veces son onerosas también. La mayoría de los datos de General Pico no se encuentran en Pico, sino se encuentran en Bahía Blanca, algunos en Buenos Aires. La mayor parte de General Pico está en Bahía Blanca, en las bibliotecas, ¿no? Entonces el hecho de tener que andar y demás te lleva, y a veces hasta dejas cosas tuyas, pero sin duda que esto de la historia se ha convertido también en parte mía. Entonces en realidad no es que uno deja nada, sino que al revés, se va incorporando cosas, ¿no? Y siempre hay una avidez por conocer más, Entonces, si uno se ha convertido un poquito en escritor, es por esa avidez de querer comunicar el fruto de nuestra investigación y que la gente conozca la verdad de las cosas, ¿no? Hay tanto por reflotar, hay tanto por que la gente conozca, hay tanto para que la gente conozca por qué nos llamamos Maracó y de dónde ese vocablo está escrito con letras latinas. No hay nada más paradójico que un vocablo de origen autóctono, como quieras decir, tenga letras del lacio italiano. Hay tanto para hablar, tanto para que la gente conozca.